Tráigame una cajita de cholas que está ahí. Ok, vamos a iniciar. Vamos a orar para iniciar. Gracias a Dios por la vida de cada uno. Y hoy vamos a la lección 25. Está ahí junto a la pantalla. Bien, ahora sí vamos a empezar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? Por la familia de los hermanos que no están aquí, Padre, te doy gracias que a nosotros nos das el entendimiento de estar aquí escuchando tu palabra, Señor, que sea de gozo para nosotros y para nuestro propio corazón, Señor. Te recibimos y te abrimos la puerta para que ellos en nosotros, Señor, en nombre de Jesucristo, te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hoy vamos al capítulo 11 de la carta, Romanos capítulo 11. Dice, al llegar al capítulo 11 de la carta, podemos decir que ha sido expuesto todo el sentido del versículo 1:16. Préstame una pluma, por favor. Todo el sentido del versículo 1:16. El Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces dice, sin embargo, hay un tema que debe ser aún aclarado con detalle, pues debido a la falta de atención a este capítulo, es que existen ideas equivocadas en lo que ha sido enseñado hasta este punto. Que Dios ha desechado a Israel como su pueblo es cierto, pues ellos no mantuvieron su pacto y lo desecharon primero a él. Esta enseñanza ha sido comprendida, pero ¿incluye eso a la totalidad de los descendientes de Israel? Según la carne, lo que debemos comprender es que ahora Israel es como todo pueblo de la tierra, con personas llamadas a salvación y personas no llamadas. Esto no es difícil de entender cuando se está dispuesto a aceptar la palabra de Dios, pero las complicaciones se dan debido a la falta de la disposición humana a someterse a la palabra de Dios. Y hoy en día existe una enorme cantidad de personas que siguen diciendo que el pueblo de Israel es el pueblo escogido todavía y que Dios tiene planes a futuro con ellos. Pero vamos a ver hoy y vamos a buscar comprender, de hecho a lo largo de este capítulo, que es el que se utiliza para ese argumento, vamos a buscar comprender en realidad lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ok, vamos a leer Romanos 11 del 1 al 21. Hoy vamos a ver los primeros 21 versículos. Empezamos con Luis. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Le he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué?
Aquello que Israel busca, no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causar celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por tu incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Bien, dice el remanente de Israel. Al tocar este tema, hay que meditar sobre los primeros cristianos. Todos aquellos que habían escuchado a Jesús y visto sus milagros y creyeron en Él, así como todos los que se convirtieron en los primeros años de la iglesia, eran judíos. Prosélitos, algunos se habían convertido al judaísmo, pero todos los primeros que creyeron en Jesús eran judíos. Y entonces, por esa razón, Pablo hace una pregunta retórica para iniciar su explicación. Él, digo entonces, ¿acaso ha desechado? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, de ningún modo. Ok, aquí parecería que primero nos dice, Dios rechazó a su pueblo, y luego dice, rechazó a su pueblo, no de ningún modo. El asunto es que no usa el sentido de a unos sí y a otros no, pero en su totalidad como pueblo no fueron rechazados, mas como pueblo fueron rechazados. Vamos a explicar esto porque dice, porque yo también soy israelita. Recuerden, una cosa son los israelitas, otra cosa son los israelíes, no es lo mismo. Ok, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él podía señalar de qué tribu era, de hecho, no es la primera vez que lo dice. Miren, veamos 2 Corintios 11:22 con Luis, Filipenses 3:5 con Rudy. Luego, hermana Rosario, Mateo 13:11. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo.
Ok, Pablo hablando sobre algunos dentro de la iglesia, él señala, bueno, pues yo también soy israelita, ¿no? Él defiende su papel. Y Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ok, entonces, él 3 veces, bueno, en 2 Corintios no dice que es de la tribu de Benjamín, pero en Filipenses sí, así como lo dice aquí en Romanos, él es israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo para demostrar que no todos los israelitas se han apartado de Dios o han sido rechazados por Dios. Y eso debe señalar el rechazo de Dios, que el rechazo de Dios a Israel no es total. Entonces, no todos los israelitas fueron desechados. Esto es parcial, sino que el rechazo es parcial. Del mismo modo, el pasaje que ya hemos leído de Mateo 13:11, que dice: Él respondiendo les dijo, porque a vosotros los es dado sobre los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ok, a ellos les es dado saber los misterios del reino, a los otros no les es dado. Aquí hace referencia a judíos a los que se les concede conocer los misterios del reino de los cielos, y judíos a los que no les es concedido tal conocimiento. Es decir, unos judíos son llamados, otros judíos no son llamados, pero no son llamados por ser judíos, ¿sí me explico? No son llamados todos los judíos, ni por ser judíos son llamados. Son llamados por ser personas igual que cualquier otro grupo étnico, otra nación en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo dice, no todos los israelitas han sido rechazados. Eso más bien es la forma de entender sus palabras. Cuando dice a Dios rechazado a su pueblo, no. El asunto es que no en su totalidad, pero es exactamente lo mismo que cualquier otra nación en el mundo. Ok, ¿sí va quedando claro esto? Porque hay mexicanos llamados a salvación y mexicanos que no son llamados a salvación. Entonces, exactamente igual. Ya no importa si es judío o no, si es israelita o no. Unos son llamados, otros no son llamados. Bueno, eso es tan fácil de entenderlo que ya nos restaría el resto del capítulo, pero tenemos que ir explicándolo en la medida que lo va dando la palabra. Dice, así que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Ok, conocer, acuérdense, es un término que ya hemos visto en algunos capítulos. Bueno, de hecho quizás lo vimos en conferencias. Conocer es tener relación, y conocer es lo que Jesús dice cuando en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y Él les dirá, jamás los conocí. Es decir, no hubo una relación entre nosotros. Bueno, es el término de tener esta relación. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Esto se refiere a que no lo desechó en su totalidad. Jeremías 31:37, hermana Félix, luego vamos con Abisai, Primero de Reyes 19:10 y 14. Y luego vamos a leer el 18. Y luego Romanos 9:27. Ok, vamos a ver Jeremías 31:37. Jeremías. Dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo, los cimientos de la tierra también, yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Ok, Dios dice algo que es imposible.
Si se puede contar todo esto, entonces yo desecharé a la totalidad. Pero sin embargo él está diciendo es imposible que eso pase, por lo tanto no a la totalidad, es lo que entendemos el pasaje. Desecha a su pueblo, pero no en su totalidad. Ok, entonces debemos de entender un rechazo parcial o un endurecimiento, vamos a ver el término más adelante. Endurecimiento parcial no se refiere a que es por un ratito, se refiere a que es unos, pero no todos. ¿Ok? No es un asunto de tiempo, sino de cantidad. El rechazo es parcial. Unos fueron desechados, otros no. Bueno, por lo tanto debemos ver lo que dice la Escritura en 1 de Reyes 19:10. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ok, de hecho aquí Pablo dice que Elías suplica a Dios contra Israel. Él dice: los israelitas han desechado tu pacto, han derribado tus altares, etc. Y entonces aquí Pablo dice el pasaje sobre Elías, el 14 también. Entonces él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ok, entonces Dios no ha desechado a todos, pero aquí Elías está hablando como si todo Israel hubiera desechado a Dios. Y entonces Pablo dice: Elías, ¿cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Ya solo quedo yo, dice Elías. Pero ¿qué le dice la respuesta? Vamos a ver 1 Reyes 19:18, ahora el versículo 18. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Ok. En las palabras de la carta a los romanos dice: me he reservado 7,000 hombres. Salud. Gracias. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. 7,000 hombres. Bueno, para un reino de todos modos serán pocos, es un remanente pequeño. Pero 7,000 hombres que Dios se ha reservado, no a toda la nación. Y entonces dice que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Qué explica el ejemplo de Elías que Pablo expone? ¿Cómo podríamos nosotros responder a esta razón? ¿Por qué Elías expone este ejemplo? Bueno, la respuesta es, ¿cuál dirían ustedes? ¿Baal quiere decir padre? No, en hebreo es Abba. Baal era un dios cananeo. Pero no era Jesucristo. No. Ni Jehová. No, Baal era un dios cananeo, el más conocido por el pueblo de Israel. Había otros más. Ok, bueno, pero ¿por qué razón Pablo expone este ejemplo? ¿Qué podrían decir de esto? Para que conozcamos que Dios siempre tiene un remanente. Exactamente, entonces la respuesta es que Dios siempre ha tenido un remanente en el pueblo de Israel.
Uno puede decir de cualquier nación, por ejemplo, ahora Estados Unidos está en su cristianismo, sinceramente ha decaído demasiado para lo que era el cristianismo, pero eso no significa que en Estados Unidos todo mundo haya rechazado a Dios, ¿verdad? Hay muchos que dicen ser cristianos, lo son por cultura, mas no en realidad, no aman a Dios ni temen a Dios, pero eso no significa que no haya quienes no estén temiendo a Dios. Y lo mismo en Europa, en países como Alemania, donde se dio la Reforma, Inglaterra, donde se dio la mayor fuerza evangelística alrededor del mundo, se ha abandonado el nombre de Dios, pero no todos lo han abandonado. Siempre ha habido un remanente, en este caso en el pueblo de Israel, que es del que está hablando, pero con este ejemplo estamos también señalando el hecho de que en ese sentido Israel es como cualquier otra nación de la tierra. Pero entonces el remanente es Cristo Jesús. No, remanente es un grupo de personas que se mantienen para Dios. Eso es un remanente. Lo que queda, lo que se guarda. Entonces cuando dicen, ¿cuánto te quedó? Bueno, el remanente es de tanto, y ese es lo que queda. Entonces un grupo de personas que queda que no ha desechado a Dios. Que si todos los demás lo desecharon, un pequeño grupo no lo desechó. ¿Sí me explico? Son los 7,000 hombres. Los 7,000 hombres en los tiempos de Elías. Ajá. También obviamente en el reino de Judá se desechó a Dios posteriormente, pero no todos, hubo un remanente que siguió temiendo a Dios, ¿verdad? Sobre todo en tiempos del rey Manasés, el hijo de Ezequías. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios siempre ha mantenido un remanente en el pueblo de Israel. Y de la misma manera, también en el tiempo presente, vamos a ver Romanos 9:27. Romanos 9:27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ok, aunque sean millones los del pueblo de Israel, solo el remanente será salvo, dice Elías. Aquí volviendo al versículo 5, en Romanos 11:5, nos dice de la misma manera, también en el tiempo presente ha quedado un remanente. Pero ¿cómo se da este remanente? Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Ok, aquí Pablo nos recuerda que el remanente no ha sido conformado por las obras de los hombres. No es que el remanente haya dicho, nosotros queremos seguir siendo fieles a Dios, sino que dice Dios a Elías, me he reservado. Es la elección de Dios, es el llamado de Dios, es la obra de Dios. No provino de la iniciativa de los que permanecieron fieles, sino que fue la obra de Dios, porque siempre es la obra de Dios. Ok, entonces, él mismo se ha preservado. Dice aquí Pablo, recuerda que el remanente no ha sido conformado por las obras de los hombres, sino por la elección de Dios. Por eso habla de conforme a la elección de la gracia de Dios, pues él mismo ha preservado a estas personas fieles a él. Por esa razón afirma, y este es un versículo interesante, aunque parece trabalenguas, pero si es por gracia ya no es en base de obras. En la Reina Valera dice, si es por gracia ya no es por obras. Aquí, para no hacerlo tan difícil, le pusieron en base a. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si es por obras, ya no es gracia. Ok. Si es por gracia, no incluye las obras. Dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ok, si hasta ese punto no había quedado clara la diferencia entre la gracia y las obras, Pablo explica que uno excluye a la otra.
O es por gracia o es por obras, pero no puede ser por ambas. ¿Ok? Ese es un punto importante que debemos entender. No es de que, bueno, Dios sabía que tú ibas a creer. No, no puede ser o es por obras o es por gracia. O Dios nos dio la fe para creer y nos eligió, o es porque uno decidió creer, pero entonces ya no es por gracia. ¿Ok? Entonces dice, por esa razón la famosa elección en base al conocimiento anticipado. Es decir, que Dios sabía quiénes le iban a aceptar y entonces predestinó a esos, que Dios elige a los que sabe que un día creerán en Él, es totalmente errónea. O es por obras o es por gracia, pero no puede ser por un conocimiento de que Dios sabía que un día le iban a aceptar y por eso los predestinó. ¿Ok? Eso no es aceptable. No podemos creer en esa idea de que Dios los destinó a salvación y decidió que ellos creerían, o de plano es según el ser humano quiera, pero ya no se le llamaría gracia. ¿Ok? Entonces, si uno cree en el libre albedrío para salvación, ya no es por gracia, ya es la elección de cada persona y esas son obras. Ahora, así que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos, sí lo alcanzaron. Los que fueron escogidos sí lo alcanzaron. Entonces ya nos está diciendo, es porque Dios escogió a unos, pero no a todos. Los escogidos del pueblo de Israel, igual que los escogidos entre los griegos, igual que los escogidos entre los romanos, igual que los escogidos entre cualquier otro pueblo, sí lo alcanzaron. Pero ¿qué dice sobre los demás? Y si Dios se ha guardado este remanente para sí mismo, ¿qué ha hecho con el resto? Ok, vamos a ponerle lo ha endurecido. Vamos a ponerle más directo porque fueron endurecidos ¿por quién? Por Dios. Entonces lo ha endurecido. Bueno, si ya le pusiste así, puedes dejarle así. Quiere decir que sigue siendo la obra de Dios, ¿sí o no? Dios determina quién cree y Dios determina quién no cree. Y del pueblo de Israel dijo, ya no va a ser porque son pueblo de Israel, sino como cualquier otra nación de la tierra, unos creerán y otros no. Los demás fueron endurecidos. Ahora, para enfatizar el tema del endurecimiento de la mayoría de Israel, la carta cita dos pasajes. Deuteronomio 29:4, seguimos con Luis, ¿verdad? Luego Rudy, Isaías 29:10. 29:4. Sí, ajá. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Ok, Dios no nos ha dado, Jehová no nos ha dado ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué dice Isaías 29:10? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de nuestros videntes. Ok, Pablo lo cita en otras palabras, diciendo, Dios les dio un espíritu embotado, es decir, distraído, que no razona, no piensa. De estupor también. O de estupor, dice la Reina Valera. Ojos con que no ven. Ojos con que no ven. Y oídos con que no oyen. Hasta el día de hoy. Es decir, eso continúa. Pero fíjense, lo dice desde Moisés. Y lo dice después Isaías, como 500 años después de Moisés. Lo dice, es decir, va todo esto mostrando y luego todavía hasta hoy dice Pablo. Entonces, es a lo largo de la historia. Dios ha hecho que muchos no entiendan. Los ha endurecido. Ahora, luego cita a David en el Salmo 69, 22 al 23, hermana.
sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Ok, en más o menos en las mismas palabras, Pablo lo cita aquí en Romanos diciendo, su banquete se convierte en lazo y en trampa. Y en trampa. Su banquete se convierte en lazo y en trampa. Estoy citando el de Romanos. Varían palabras y acuérdense que los apóstoles citaron la Septuaginta. Nosotros tenemos textos basados en el texto masorético, no en la Septuaginta. Ok, y dice, y en piedra de tropiezo, ahora sí, tropiezo. Y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver. Y dobla sus espaldas. En el Salmo dice lomos, que son las espaldas, para siempre. Ahorita que mencioné esto de que los apóstoles situaron la Septuaginta, de hecho, Cristian Gómez, que es el director del Museo de la Biblia, el Museo de las Sagradas Escrituras, dio una vez una conferencia y pude estar ahí, de cómo demostraban que era la versión, la Septuaginta, que citaron los apóstoles respecto al Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento. Esto lo traigo a la memoria porque el próximo viernes a las 10:30 es la inauguración en el Museo del Barro en Metepec del Museo de la Biblia. Entonces también aprovecho para los que lo ven por internet, pues vayan considerando, digo, a las 10:30 es la inauguración, pero la exposición va a estar ahí por varios días. Si alguien tiene oportunidad de darse una vuelta a Metepec, al Museo del Barro, ok, para ver la exposición que hay. Ok, dice, estas citas afirman el rechazo de Dios al pueblo de Israel, pero como hemos estado comentando, ¿es algo parcial o es definitivo? Bueno, meditando en esto, el apóstol pregunta, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Acaso tropezaron para caer? Y responde de ningún modo. Ahora uno diría, bueno, entonces no estás diciendo una cosa o no estás diciendo otra. Pero si ya podemos entender que es parcial, unos fueron endurecidos y otros fueron elegidos, entonces entendemos que hay unos que cayeron, pero que tropezaron, pero que Dios los ha de llamar a salvación. ¿Ok? Dice, al hablar de la caída o endurecimiento de Israel, nos referimos a que ellos, teniendo el testimonio de la ley, donde podrían hallar a Cristo y ser salvos, han sido cegados para no entender y así no tener ninguna ventaja sobre los gentiles, es decir, sobre el resto de la humanidad. Dios les quitó la única ventaja que tenían. De este modo, todos los israelitas que se convierten a Cristo lo hacen solo por la gracia de Dios, tal como todos los gentiles que se convierten a Cristo. Miren, vamos a verlo. ¿Quién le toca? Hermana Félix. Segunda a los Corintios 3, 14 al 16. Sí. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ok, es algo interesante. Tienen un velo sobre ellos y entonces ellos no pueden entender porque el velo está puesto cada que leen a Moisés. Pero cuando alguien se convierte al Señor, ¿qué pasa? El velo es quitado. Entonces significa que hay quienes están cegados, pero un día se convertirán a Cristo entre los israelitas.
pero lo mismo pasa con los no israelitas. ¿Sí me explico en esto? Porque decimos que es parcial y uno no puede saber ni decidir qué israelitas se convierten y cuáles no. Entonces significa que ya no es por ser pueblo de Israel, que ya no es porque tengan la ley de Moisés. Finalmente están en pecado y están cegados, pero como el resto de la humanidad. Así que Pablo dice que no han tropezado para caer. Se refiere a que aún hay esperanza para los de corazón duro, pues pueden ser de los elegidos. Pueden un día ser llamados a salvación, se les da el Espíritu Santo que les da fe, creen, se convierten a Cristo y entonces se quita el velo. Porque noten una cosa, el velo no es quitado antes de que se conviertan, dice ahí, pero cuando alguien se vuelve a Cristo, ¿qué pasa? El velo es quitado. Primero se convierten y luego se quita el velo. Quiere decir, primero uno nace de nuevo y luego entiende. Y no al revés como algunos sostienen, que primero entendemos y entonces, sí, decido recibir a Cristo. No, primero viene la obra del Espíritu que nos permite entender y cuando entendemos entonces creemos. Ese es el asunto de que ya nacimos de nuevo y luego se nos da la fe para creer. ¿Sí me explico en este sentido de este orden de salvación? Porque primero es la obra de Dios, primero es la obra del Espíritu Santo que nos da fe. Y Dios, que nunca hace las cosas sin un propósito, tuvo uno muy importante para endurecer a Israel, pues por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Exacto, ha venido la salvación a los gentiles. Dios les dio un corazón duro a ellos, ojos que no vean, oídos que no oigan, para que la salvación se extendiera a toda la humanidad. Dice, para causarles celos. Vamos a ver Romanos 10:19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Ok, ya lo había dicho Isaías, es Moisés, ¿verdad? Ya lo había dicho Moisés, los provocaré a celos. Fíjense, todavía ni siquiera iniciaba la historia, bueno, habían pasado el desierto, los 40 años, pero todavía le faltaba mucha historia al pueblo de Israel y Moisés ya estaba anunciando esto. Entonces, Dios les causaría celos, los provocaría celos. Dice, Dios llamó a los gentiles para provocar a celos al pueblo de Israel. Así que Pablo considera que si su transgresión es riqueza, ¿para quién? Para el mundo. Si la transgresión de los israelitas es riqueza para el mundo, ya me perdí. Y su fracaso es riqueza para los gentiles, es decir, los que no son israelitas. Al venir a ellos la salvación en Cristo, entonces, ¿cuánto más será su Restauración. Ok, aunque dice plena restauración. Bueno, vamos a ponerle plenitud, porque la palabra ahí en griego es plenitud. Se me olvidó ahorita, pleroma creo que es. Y todas las versiones, nada más la Reina Valera pone plena restauración, tratando de explicar que de hecho dice la palabra, su fracaso es, el término ahí es su disminución, o sea, su pérdida es riqueza para los gentiles al venir ellos a salvación en Cristo. Entonces, cuanto más será su ganancia, diríamos. Es decir, cuando un israelita se convierte, hay una gran riqueza. Es lo que Pablo está diciendo. Recuerden que desde el capítulo 9 ya dijo, yo me siento mal por mi pueblo, por los de mi nación, lo dijo en el capítulo 10 y luego vuelve a defender el tema. Desde el capítulo 9 viene explicando esto
tratando de manifestar este ánimo que tiene de que no todo Israel ha sido rechazado. Entonces por eso él habla de cuánto más será su plenitud. Su plenitud habla de su restauración, no de que la totalidad de los israelitas se salve, incluyendo a Judas, Anás y Caifás y a todos los que pecaron en el desierto contra Dios y que se opusieron a él, ¿no? Bueno, dice, por lo tanto, explica a los cristianos gentiles. Él les dice: a ustedes gentiles les hablo, en el versículo 13, pero ustedes hablo gentiles, bueno, es a los cristianos gentiles, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Él expone que tiene autoridad para hablar de esto. Él es apóstol a los que no son judíos. Al venir a ellos la salvación en Cristo, es decir, él honra su ministerio, y cuando ellos vienen a salvación en Cristo, es el de abajo. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Ok, entonces dice, bueno, pues yo honro mi ministerio, trabajo, pero él tiene una esperanza que cada que se convierte en los gentiles, los judíos lo vean y sientan celos. Esa es su manera de exponer esto. Dice, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Es versículo 15. Sino vida entre los muertos. Y si el primer pedazo o la primicia de masa es santa, o aquí como es pedazo es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok, él va a seguir tomando el ejemplo de las ramas para explicarnos, porque uno diría, entonces si son santos, entonces Judas también era santo porque era judío. De hecho, era el único, se considera el único de los 12 apóstoles que no era Galileo, sino de Judea, porque se considera esto es en base a que el término Iscariote significa que proviene de Iscariot, un pueblo cercano a Jerusalén. Todos los otros 11 apóstoles eran galileos. Entonces es un detalle que tienen algunos estudiosos, porque lo que sí los ignorantes que quieren sentirse estudiosos dicen que Iscariot es el nombre de donde proviene la palabra sicario, que era Judas el sicario. Eso es totalmente absurdo, ¿no? Como a Judas el sicario, pues a lo mejor los sicarios han de tomar esa idea. Bueno, está Judas Tadeo. Bueno, a lo mejor es el mismo nombre, el Valverde y Malverde, ¿verdad? Ese es el Tadeo, este es Tadeo. Bueno, es que hubo 2 Judas entre los apóstoles, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Entonces, al que tienen por santo es a Judas Tadeo. Ok. Bueno, luego podemos comentar sobre ello, pero el asunto es que estamos hablando de que es evidente que hay judíos que no se salvarían, que no se considerarían santos, ni Anás ni Caifás, que finalmente determinaron la muerte de Jesús y fueron desechados, y muchos otros a lo largo de la historia. Pero dice, lo que Pablo explica aquí es que él honra su ministerio llevando el evangelio a los gentiles, pero lo hace con la esperanza de que esto despierte celos en los judíos para que se conviertan a Cristo. Aquí me faltó un qué.
para que se conviertan a Cristo. Y así en el libro de Hechos encontramos a judíos celosos viniendo a Cristo. En algún modo, tal vez no por los celos, pero por ejemplo puedo pensar en los judíos de Berea, porque eran judíos y tenían las escrituras. Pablo llegaba y les enseñaba. Llegaron los de Tesalónica, alborotaron los judíos que lo perseguían. Dice, y vemos a judíos, a otros por celos, persiguiendo a Pablo. Entonces es cierto, provocó celos, pero los celos no siempre fueron para fe. Hubo celos para persecución, tal como él fue celoso también. Él fue celoso, pero de los mismos judíos que se convertían a Cristo. Por lo tanto, Pablo hace una advertencia aquí. Si algunas de las ramas, porque está diciendo, si la raíz es santa, las ramas también, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, si algunos israelitas fueron quitados, desgajado es arrancado, y tú siendo un olivo silvestre, porque era el árbol más común entre los que daban fruto entre los judíos, ¿no? En la tierra de Palestina. Ok. Fuiste injertado entre ellas, entre las ramas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia, la que forma la fotosíntesis. De la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Ok, sentirnos más que los israelitas. Hemos dicho esto. Tenemos que ubicar al pueblo de Israel. Ni son el pueblo escogido por Dios actualmente, no lo son, ni tampoco son todos enemigos de Dios. No es ni un extremo ni otro. Es el punto que es como cualquier otra nación de la tierra, donde hay gente que se convierte a Cristo y gente que va a condenación eterna, igual que cualquier otro pueblo en la tierra. Entonces, por eso uno no puede ser arrogante para con las ramas. Dice, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. ¿Quién es la raíz? Cristo. Sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ok, tomado de un olivo silvestre se coloca el injerto para que brote, que debe traer por ahí una yema de donde va a brotar nuevamente una rama. Pero si eres arrogante, para que yo fuera injertado, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, y este es el punto que hay que considerar. Pero tú por la fe te mantienes firme. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Es interesante porque es como si Pablo dijera, puedes ser cristiano y un día pierdes tu salvación. Pero hay una cosa que esta es una perspectiva que plantea Pablo. Ahorita vamos a ver cómo lo plantea, la misma perspectiva, pero en 1 Corintios 10. El asunto es que está hablando, y es como también cuando el escritor de la carta a los Hebreos dice, pero sobre ustedes estamos convencidos de mejores cosas, después de hablar de los que desecharon en el desierto a Dios, los que no creyeron y se apartaron. Bueno, dice, de este modo Pablo advierte sobre la dureza de Dios en su trato con Israel, lo cual no disminuirá con la iglesia. Es decir, si Dios fue duro con el pueblo de Israel, va a ser duro con la iglesia. ¿Ok? Para que consideremos nuestra posición ante Él. El asunto es que muchos dicen, sí, pero en aquel tiempo no había la gracia, etc. Es cierto, ahora nosotros hemos nacido de nuevo, ellos no nacían de nuevo. Significa que Dios volverá a tratarnos más duramente, no desechándonos, pero sí tratándonos duramente con tal de formar en nosotros la persona que debe formar. Por eso dice, esto es semejante a lo que dice en 1 Corintios 10, del 6 al 11. ¿Qué dice?
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ok, y el 11 también, por favor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ok, es decir, Israel en el desierto, todo lo que vivió, dice el versículo 6 y lo repite el 11, todo lo que vivió fue para poner ejemplo para nosotros, porque si ellos fueron tratados duramente por Dios, nosotros debemos aprender de ello. Por eso Pablo dice, no seamos arrogantes, considerando que si Dios los desechó a ellos, a nosotros como nos va a pasar cualquier cosa, es decir, va a dejar que hagamos cualquier cosa, no, va a tratarnos duramente. Esa es la enseñanza que está dando aquí. Ok, entonces tenemos que considerar que no todo Israel fue desechado, la mayoría sí, el remanente ha sido elegido y ha alcanzado lo que Israel buscaba, el resto fue endurecido. Y por esa razón nosotros debemos aprender de ello, que si Dios finalmente endureció el corazón de muchos de ellos, a nosotros nos ha concedido salvación. Por esa razón nos ha permitido a nosotros obtener algo que les negó a muchos de ellos, y eso lo que debe generar en nosotros es gratitud. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces pues vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios para agradecer por este estudio. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los que han estado participando, mis hermanos aquí presentes y todos aquellos que desde algún lugar remoto ven el estudio. Padre, te doy gracias, bendecimos la vida de cada uno y confiamos, Señor, que tu obra, Señor, continúe en nosotros, nos sigas perfeccionando, sigas guardándonos y sosteniéndonos, Señor, para que esta gracia que nos has concedido, Padre, en verdad traiga gloria a tu nombre. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nada más un último aviso antes de terminar la transmisión. El viernes 23 de mayo, que es de este viernes al otro, y si no me equivoco es 23, vamos a tener el culto de ordenaciones, cuando va a venir un hermano de la Iglesia Reformada para ordenarme como ministro de la Palabra y Sacramentos en este viernes 23, es decir, no este viernes que viene, sino dentro de un viernes más. Entonces el culto va a ser a las 7:30, va a ser en ese día porque los hermanos que están ordenando a los pastores, como son varios, han estado viajando y nos tocó ese día a nosotros. Así es que bueno, confiamos que sea para bendición. A las 7:30, sí, de la noche. Consideramos esa hora por razón de los que trabajan y esperando que tampoco sea tan tarde para que los que necesitan regresar a sus casas puedan hacerlo temprano. Ok, entonces pues este aviso para todos los que nos ven también.